Rieron del niño paralítico y lo humillaron de forma despiadada. Pero minutos después rogaban de rodillas frente a todos por perdón, cuando llegó su padre y era el jefe de todos, y uno de los narcos más despiadados del país. Ese día, el aire en Le Bistrot de Lis olía a mentira, a pulimento caro, a flores de seda impecables, a la untuosa promesa de una reducción de vino que nunca llegaba a manchar el mantel. Era un olor a esfuerzo, a disimulo, a la tensión perpetua de quienes juegan a ser lo que no son. Y en el centro de ese templo de la falsa autenticidad, sentado en una silla de ruedas, que parecía un artefacto alienígena entre tanto lino y cristal, estaba Leo. Su mundo era una burbuja de silencio forzado, encapsulada en el ruido ahogado de los cubiertos, los murmullos hipócritas y el susurro de las faldas caras. Desde su altura, veía el mundo en cortes, en fragmentos, la curva pulida de la barra, el brillo cegador de una copa, el cruce indiferente de unos tobillos elegantemente calzados. No podía hablar, no podía moverse. Su cuerpo, un traje incómodo que la vida le había obligado a ponerse, era una prisión de nervios mudos y músculos inertes. Solo sus ojos, dos pozos de ámbar líquido, vivían. Recorrían la sala con una calma antigua, observando, absorbiendo, entendiendo. Esperaba. Esa era su función principal en la vida. Esperar a que su padre volviera. Siempre volvía, lo prometía. Y su padre, Santiago, nunca le fallaba. Una promesa suya era una ley grabada en acero. 10 minutos, campeón. Le había susurrado al oído. Su voz un ronroneo grave, que hacía vibrar el pecho de Leo, con una seguridad absoluta. Un asunto rápido. Ordena lo que quieras. Y se había ido. Su figura alta y ancha absorbiendo toda la luz a su paso, antes de desaparecer tras la pura del restaurante, que conducía a lo que Leo imaginaba como una cueva de Alí Baba, llena de papeles importantes, no de oro. Habían pasado 27 minutos. Leo los contaba en las agujas de su reloj interno. Un mecanismo perfecto pulido por la infinita paciencia de quien no tiene otra cosa que hacer. No estaba inquieto. Estaba atento. Su menú, un ladrillo de cartón vitela con letras doradas, yacía abierto en la página de los postres. Con gran esfuerzo, había logrado posicionar su mano izquierda, la menos rebelde, sobre la mesa. Su dedo índice, delgado y pálido, descansaba sobre la fotografía de un éclair au chocolat. Era entonces cuando llegó el ruido. Un chirrido de suela que no encajaba. Pasos seguros, arrogantes, que no buscaban disimularse. Eran de él, Mateo, el jefe de los meseros. Un hombre con el rostro tan afilado como los cuchillos que pulía, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Leo no necesitaba alzar la vista. Conocía ese caminar, esa energía que cortaba el aire como una cuchillada. Buenas tardes, joven. La voz de Mateo cayó sobre él como un cubo de agua fría. El tratamiento era deliberadamente condescendiente. Un diminutivo venenoso. Leo alzó la mirada lentamente. Los ojos de Mateo, del color de un cielo sucio, lo escudriñaban sin ninguna simpatía. Señor padre, aún no regresa, continuó Mateo, haciendo una pausa obscena, antes de señor padre, como si el término le supiera a farsa en la boca. No es muy considerado dejarlo solo así, en un lugar como este. Leo no respondió. ¿Cómo iba a hacerlo? Su boca era una compuerta sellada. En su lugar deslizó su dedo con un temblor casi imperceptible hacia el éclair en el menú. Mateo siguió el movimiento con una ceja arqueada. Ah, ¿quiere ordenar? Eso. Su tono era de burla pura. Mire, niño, esto no es un McDonald's, no se señala. Se usa la palabra. Una risa seca, cortante, le escapó. Oh, espera, lo olvidaba. Usted no habla. El silencio de Leo parecía enfurecerlo aún más. Era como golpear un colchón. No había satisfacción en el impacto. Otros 2 meseros, más jóvenes, imbuidos de la crueldad barata que da el poder prestado, se acercaron. Lucas, flaco y con acné, y Diego, fornido y de mirada vacía, formaban el coro griego de la miseria de Mateo. «Déjalo, Mateo», dijo Lucas, pero su sonrisa delataba que no quería que lo dejara en absoluto. «¿Qué? ¿Le está pidiendo un menú infantil?», soltó Diego,
riendo con una estridencia que el cabezas giraron hacia ellos. Un par de comensales parecieron incomodarse. Pero quickly volvieron a sus platos, sumergiéndose en su vino. El espectáculo de la humillación ajena era tan vulgar que preferían ignorarlo. «Creí que esto es una cafetería», dijo Mateo, voceando ahora, asegurándose de que su representación tuviera audiencia. «¿Viene aquí, con su aparato?» Golpeó con los nudillos el respaldo metálico de la silla de ruedas, haciendo que Leo se estremeciera internamente. «Y ocupa una de las mejores mesas por horas. Pide un agua. Y ahora señala un pastel. ¿Quién paga? ¿El fantasma de su padre?» La rabia, caliente e impotente, subió por el cuello de Leo, no por los insultos a él, sino por el menosprecio hacia su padre. Quería gritar, quería decirles que su padre era el hombre más importante, el más respetado, que este lugar era polvo bajo sus zapatos, pero solo consiguió que un sonido gutural, un quejido animal y frustrado, le emergiera de la garganta. Una línea de saliva le resbaló por la comisura de su labio, que no podía controlar para limpiarla. Fue el detonante. «¡Uy, cuidado!», exclamó Mateo con falsa alarma. «Va a babear el mantel de lino. ¿Sabes cuánto cuesta lavar esto, mocoso?». La humillación quemaba las mejillas de Leo. Sus ojos se inundaron, pero parpadeó con furia, negándose a darles el espectáculo de sus lágrimas. Eran ojos que su padre decía que tenían el fuego de su abuela. No llorarían aquí, no por estos hombres. Mateo se cansó del juego. El deporte había perdido emoción. «Bueno, como no puede hablar, supongo que tendré que adivinar». Agarró el menú de un tirón. «¿El eclair? No, demasiado infantil. Yo le recomiendo la sopa». Sonrió. Una mueca terrible y triunfal. «Sí, la sopa al fideuñón, muy apropiada». Los otros dos meseros contuvieron una risotada. Leo sintió un frío súbito. No era el miedo a la sopa, era el miedo a la intención, a la maldad pura y gratuita que vibraba en el aire. «Lucas», ordenó Mateo sin apartar la mirada de Leo, «un cuenco de la sopa de cebolla». Para el joven. Lucas vaciló solo un segundo. «¿Jefe? ¿Y sí?» «Ahora», rugió Mateo, y Lucas salió disparado hacia la cocina. Los minutos que siguieron fueron una eternidad de tensión silenciosa. Mateo se quedó allí, apoyado contra la mesa, mirando a Leo con la satisfacción de un gato que juguetea con un ratón paralizado. Leo intentó clavarle la mirada, proyectar todo su odio, todo el desprecio que su cuerpo no podía expresar, pero era como escupir al océano. Lucas regresó con una bandeja. Sobre ella, un cuenco ancho y hondo de porcelana blanca humeaba. El olor graso, intenso, de la cebolla caramelizada y el queso fundido llegó hasta Leo. Mateo tomó el cuenco con cuidado, con una ceremonia siniestra. «Aquí tiene, joven maestro», dijo con una voz dulzona y ponzoñosa, «cortesía de la casa». Leo cerró los ojos, rezó, no a Dios, sino a su padre. «Por favor, papá, ven ahora, por favor». Pero el milagro no llegó. Sintió la ola de calor primero, luego la impactante, abrasadora, sofocante inundación. Mateo, con un movimiento deliberadamente torpe, volcó el cuenco sobre la cabeza de Leo. El mundo estalló en blanco, en dolor y en humedad. El caldo caliente, espeso, le cayó por el pelo, le quemó el cuero cabelludo, le resbaló por la frente y la nuca. Trozos de cebolla blanda y pegajosa se le adhirieron a las pestañas, a las orejas. La capa de queso fundido, elástica y grasienta, le cubrió el pelo como un casco grotesco. El líquido le empapó la camisa, le corrió por el pecho y la espalda, caliente al principio, luego fría y repugnante al contacto con el aire acondicionado. Leo jadeó, atrapando el aire con dificultad, ahogándose en la sorpresa, en la vergüenza, en el dolor físico del calor. Un sonido ahogado, un grito mudo, se le escapó. Todo su cuerpo, a pesar de su parálisis, se convulsionó en un espasmo de shock. A su alrededor, el restaurante había enmudecido. El clínex de los cubiertos, los murmullos, todo se detuvo. Durante un segundo, solo se oyó el goteo del caldo de la silla de ruedas al suelo de mármol pulido. Plip, plip, plip. Y entonces, la risa. Empezó con Lucas, una risa nerviosa, ahogada.
Luego Diego se unió, una carcajada abierta y brutal. Y finalmente, Mateo. No se rió a carcajadas, soltó una risa baja, gutural, de puro disfrute, de puro poder, el sonido más aterrador que Leo había escuchado en su vida. «Mira, parece un payaso», gritó Diego. «Le queda bien el nuevo peinado», añadió Lucas, recuperando algo de valor. Mateo se inclinó. Su aliento, a ajo y vino barato, le llegó a la cara a Leo. «La próxima vez que quieras comer aquí», le escupió en un susurro, «aprende a usar los modales, o mejor aún, quédate en casa donde perteneces». Leo estaba temblando. El shock inicial dio paso a un frío glacial que le calaba los huesos, y luego, a una humillación tan profunda, tan absoluta, que deseó morirse. Deseó que el suelo se abriera y se lo tragara. El olor a cebolla, a queso, a su propia vergüenza, le rodeaba. Era todo su universo. Bajó la mirada. No podía soportar ver sus caras. Una lágrima, caliente y salada, se mezcló con el caldo grasiento en su mejilla. Había perdido, había fallado. No había podido defender el honor de su padre. No había podido defenderse a sí mismo. Desde una mesa lejana, una mujer mayor con un sombrero se puso de pie, indignada. «Sean, es inadmisible». Su voz temblaba de furia. Mateo se giró hacia ella, y su expresión se transformó instantáneamente en una máscara de servilismo profesional. «Mis disculpas, madame. Un pequeño accidente. El pobre niño es torpe. No se preocupe. Lo limpiaremos inmediatamente». Su mirada, cuando se volvió hacia sus compinches, fue un relámpago de advertencia. «Lucas, Diego, límpienlo, y saquen esta cosa de aquí. Está molestando a la clientela». Los dos meseros más jóvenes, aún riéndose entre dientes, se acercaron, no con compasión, sino con asco. Agarraron los mangos de la silla de ruedas y comenzaron a empujar a Leo, que goteaba y temblaba, hacia una puertucha lateral que conducía a la cocina, al infierno de los olores y el ruido, lejos de las miradas de los comensales, que aliviados, volvieron a sus conversaciones, ahogando su incomodidad en sorbos de vino. La puerta de la cocina se abrió de golpe. El estruendo de cacerolas, los gritos de los chefs, el calor húmedo y grasiento, golpearon a Leo como un muro. Fue arrinconado bruscamente en un rincón, cerca de los contenedores de basura. El olor agrio de los desperdicios se mezcló con el de la sopa, creando una nauseabunda sinfonía de miseria. «Allí, que se seque», dijo Lucas con desdén. «Sí, no vaya a coger un resfriado», añadió Diego. Y ambos soltaron otra carcajada antes de dejarle solo, abandonado en la penumbra ruidosa, convertido en un desecho más. Leo cerró los ojos. El mundo se redujo a los olores, al frío de la ropa empapada pegada a su piel, al zumbido de la nevera industrial a su lado. Se sintió pequeño, insignificante, una mancha. Se preguntó si su padre lo encontraría allí. Se preguntó si, al verlo así, se avergonzaría de él. Y entonces, como si su pensamiento lo hubiera conjurado, un cambio sutil atravesó el restaurante. No fue un sonido, sino una ausencia de él. La música de piano suave que salía de los altavoces ocultos se detuvo de repente. Los murmullos de las mesas se apagaron, no gradualmente, sino de golpe, como si alguien hubiera desconectado el sonido del mundo. Incluso el estruendo de la cocina se amortiguó. Los chefs dejaron de gritar. Las cacerolas dejaron de chocar. Un silencio absoluto, pesado, ominoso, cayó sobre Le Bistrot de Lis. Leo, desde su rincón, a través de la mirilla de la puerta batiente de la cocina, lo sintió antes de verlo. Una presión barométrica en el aire, un frío que no tenía que ver con la temperatura. Todos los ojos en el comedor se volvieron, como impulsados por un mismo imán hacia la entrada principal. La puerta no se había abierto con un campanilleo. Se había abierto de par en par, con una lentitud deliberada y aterradora, como las puertas de una catedral o de una tumba. Y allí, recortado contra la luz del atardecer que teñía la calle de naranja y púrpura, estaba él, Santiago. No había cambiado. Llevaba el mismo traje gris oscuro e impecable, la misma camisa blanca, la misma corbata de seda azul marino. Pero algo era radicalmente diferente. No era el padre que se había despedido de Leo con un susurro cariñoso.
Era otra cosa, una fuerza de la naturaleza contenida en la forma de un hombre. Su postura era hierática, inmóvil, sus manos, grandes, con los nudillos marcados, y una alianza de oro macizo, colgaban a los lados, relajadas, pero listas. Pero era su rostro lo que helaba la sangre. No mostraba ira, no mostraba furia. Era una losa de granito pulido, sereno, impenetrable. Sus ojos, del mismo ámbar que los de Leo, pero fríos como el hielo polar, barrieron la sala. No buscaban, ya sabían, absorbieron cada detalle, las mesas, la gente, la ausencia de su hijo en el lugar donde lo había dejado. El mitre, un hombre pomposo llamado Monsieur Durand, se abalanzó hacia la entrada, su sonrisa profesional pegada a la cara como un cartel publicitario. Señor Santiago, qué honor, su mesa está. Santiago no lo miró. Su mirada se había posado en la mesa que había ocupado Leo. Estaba vacía, el mantel manchado, el plato sucio, la silla ausente. Sus ojos se detuvieron en la mancha amarillenta y grasienta en el suelo. Luego, lentamente, como un radar que encuentra su objetivo, giró la cabeza hacia la puerta batiente de la cocina, hacia donde estaba Leo. Durand, sintiendo el peligro pero sin comprenderlo, farfulló. Ah, sí, el niño. Un pequeño incidente con la sopa. No se preocupe. Está en la cocina. Lo estamos limpiando. Santiago alzó una mano. Un gesto minúsculo, casi perezoso. Durand se cayó al instante como si le hubieran cortado la garganta. El silencio era tan denso que se podía oír el zumbido de la electricidad en los cables. Santiago comenzó a caminar, no hacia la mesa, hacia la cocina. Sus pasos no hacían ruido sobre la moqueta gruesa. Avanzaba con una calma terrible. Un depredador, que no necesita apresurarse, porque sabe que su presa ya está muerta. La multitud se abrió ante él como el mar rojo. La gente apartaba la mirada, se encogía en sus sillas, conteniendo la respiración. Empujó la puerta batiente de la cocina. El mundo de acero inoxidable y sudor se detuvo. Los chefs, los pinches, los lavaplatos, todos se congelaron en medio de sus tareas. Y en el centro de ese nuevo cuadro congelado, estaban Mateo, Lucas y Diego, de pie junto a una encimera, riéndose aún, contándose la hazaña. Lucas sostenía una esponja, como si hubiera estado a punto de limpiar algo. La puerta, al golpear contra la pared, hizo un sonido seco que resonó como un disparo. 3 pares de ojos se volvieron hacia la entrada. La sonrisa se borró de la cara de Lucas. El color se desvaneció de la de Diego. Mateo palideció, pero no era el miedo del culpable. Era la irritación del jefe interrumpido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esta zona es solo para personal, comenzó a decir con su arrogancia habitual. Y entonces, sus ojos se enfocaron. Reconoció al hombre que había dejado al niño. El padre, el que nunca volvía. Su cerebro lento empezó a conectar cables. Santiago no le prestó atención. Su mirada había encontrado a Leo, en el rincón, empapado, temblando, cubierto de restos de comida, pequeño y roto. Los ojos de su hijo, llenos de lágrimas reprimidas, de vergüenza, de un alivio tan profundo que era doloroso, se clavaron en los suyos. Durante un eterno segundo, Santiago no se movió. Kulomar solo respiró, una inhalación profunda, calmada, que pareció enfriar aún más el aire de la cocina. Luego, exhaló. Y en ese momento, algo se quebró en su máscara de hielo. No fue ira, fue algo mucho peor. Una decepción absoluta. Un frío tan intenso que quemaba. Sus ojos se apartaron de Leo y se posaron en Mateo. Tú, dijo Santiago. Su voz no era un grito. Era baja, ronca, cargada de una quietud aterradora. Era el susurro de una hoja de afeitar deslizándose por la piel. ¿Le diste de comer a mi hijo? Mateo se tensó, tragó saliva. Su arrogancia empezaba a agrietarse, pero aún intentó sostenerla. Señor, fue un accidente. El niño, se le cayó el plato. Estábamos ayudándolo a limpiarse. La mentira sonó débil, patética, en el silencio sepulcral. Santiago no parpadeó. ¿Le diste de comer a mi hijo?, repitió. Exactamente con la misma cadencia, la misma temperatura glacial. Le estaba sirviendo la sopa, insistió. Mateo, su voz subiendo de tono,
un hilillo de pánico empezando a filtrarse. Y tuvo un espasmo. Volcó todo. Podría haberse quemado. Nosotros, Santiago dio un paso adelante. Solo uno. Fue suficiente para que Mateo, Lucas y Diego retrocedieran instintivamente, chocando contra la encimera. Vi la mancha en el suelo, dijo Santiago. Su voz ahora un poco más audible. Cortando como un cuchillo. Está a 3 metros de la mesa. La silla de ruedas de mi hijo no se mueve sola. Hizo una pausa. Letal. ¿Le tiraste la sopa? La acusación, directa, exacta, impactó contra Mateo como un puñal. Ya no había salida. La mentira era insostenible. El pánico lo invadió. Sus ojos bailaron, buscando una salida que no existía. Miró a Lucas y a Diego. Pero ellos habían bajado la mirada, traicionándolo, desentendiéndose. Yo no, balbuceó. Santiago cerró los ojos por un segundo, como si rezara por paciencia. Cuando los abrió, ya no había nada en ellos, ni enfado, ni decepción, solo un vacío absoluto, mortal. ¿Sabes?, dijo, casi conversational, mientras se ajustaba el gemelo de la camisa con un gesto distraído. Paso mi vida entera construyendo un mundo donde a mi hijo no le pase nada, donde nadie le falte al respeto, donde nadie le haga daño. Alzó la mirada hacia Mateo. Es un trabajo duro, sucio, me mancha las manos todos los días, pero lo hago por él, para que él esté limpio, a salvo. Hizo otra pausa. El gemelo quedó perfectamente ajustado. Y luego, continuó. Y su voz adquirió un matiz metálico. Viene un insignificante como tú, y en 5 minutos, lo destruye todo. Lo ensucia, lo humilla. La palabra insignificante resonó en la cocina silenciosa. Mateo tembló. ¿Sabes quién soy?, preguntó Santiago. Aunque era una pregunta retórica, ya lo sabía. Todo el mundo en esa ciudad, en ese país, lo sabía. Solo que Mateo, en su estupidez monumental, no había conectado el nombre con el hombre, con el niño. Mateo abrió la boca, pero no salió sonido alguno, solo un leve chasquido seco. Fue entonces cuando otro hombre entró en la cocina. Era Emilio, el segundo al mando de Santiago. Un hombre ancho y silencioso como un acantilado. Su presencia añadió otro nivel de gravedad a la situación. Se colocó detrás de Santiago con las manos cruzadas frente a él, observando, esperando. La vista de Emilio fue la gota que colmó el vaso del terror de Mateo. La realidad, enorme y aplastante, cayó sobre él. El niño paralítico, el padre que nunca volvía. El nombre, Santiago. El Santiago. No un ejecutivo, no un hombre de negocios. El jefe. El hombre del que se susurraba en los bares bajando la voz. El que había vaciado el río Magdalena de cadáveres. El que había quemado el palacio de justicia. El que era ley donde no la había. Mateo lo reconoció. Y su mundo se desmoronó. Un sonido gutural, un gemido de animal herido, escapó de sus labios. Las piernas le fallaron. No fue una decisión, fue una reacción física, visceral, al terror puro. Cayó de rodillas sobre el suelo grasiento de la cocina. El impacto fue sordo y húmedo. No, gimió, mirando hacia arriba, a la figura impasible de Santiago. Por favor. No sabía quién era usted, quién era el niño. Lucas y Diego, viendo a su jefe postrado, cayeron de rodillas inmediatamente después, como si les hubieran cortado los tendones. Empezaron a balbucear, a suplicar, sus voces se mezclaban en un coro de terror. Fue idea de Mateo. Nos obligó. Le dijimos que no. Por el amor de Dios, Señor, tenga piedad. Santiago los ignoró. Su mirada estaba clavada solo en Mateo. «¿Perdón?», dijo Santiago, con una curiosidad genuina y macabra. «¿Estás pidiendo perdón? ¿Por qué? ¿Por no saber quién soy? ¿O por lo que le hiciste a un niño indefenso que no podía responderte?» Mateo lloraba abiertamente ahora, las lágrimas surcando su cara sudorosa. Por todo, lo siento, le compro ropa nueva, le pido perdón, lo que sea». Se arrastró por el suelo sucio, hacia Leo. Leo, asustado, retrocedió instintivamente en su silla, haciendo chirriar las ruedas. «Por favor, niño, perdóname», suplicó Mateo, intentando agarrar la mano inmóvil de Leo. «Fue un error, fue una broma, no volverá a pasar».
Santiago observó la escena con disgusto. No lo toques, dijo. Y su voz era tan cortante que Mateo retiró la mano como si hubiera tocado fuego. Una broma, continuó Santiago. Se acercó lentamente, hasta quedar de pie sobre Mateo, mirándolo desde lo alto. ¿Le gustó la broma a mi hijo, Mateo?, preguntó, usando su nombre por primera vez, haciéndolo sonar como una condena. Mateo, hundido, no supo qué responder. Jadeaba, sollozando, pegado al suelo. Santiago se inclinó. No mucho, solo lo suficiente para que sus palabras llegaran claras y nítidas. Mi hijo no puede reírse, Mateo. No puede hablar, no puede defenderse. Yo sí puedo. Se irguió de nuevo. Miró a Emilio y hizo un leve gesto con la cabeza. Emilio, sin una palabra, sacó un teléfono móvil de su bolsillo. No era un smartphone, era un viejo Nokia, indestructible. Marcó un número, lo puso en altavoz. Sonó un tono, una vez, dos. Una voz áspera, con acento de barrio bajo, respondió al otro lado. ¿Jefe? Todo el mundo en la cocina contuvo la respiración. Incluso los sollozos de Mateo se calmaron. Santiago no miró el teléfono. Miró a Mateo a los ojos. Un aperto, dijo hacia el aire. Estoy en Le Bistrot de Lis. El local tiene una nueva política de reciclaje. Su voz era calmada, profesional. 3 unidades de desecho orgánico. Requieren procesamiento inmediato, profundo. Pulmó un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz, ahora mucho más seria, respondió. Entendido, jefe. En 15 minutos. Sin rastro. Santiago terminó la llamada. Gracias. Emilio guardó el teléfono. El significado de esas palabras, frías y brutales, se filtró en la mente de los 3 hombres arrodillados. Procesamiento inmediato, profundo, sin rastro. No era una paliza, no era un despido, era una sentencia de muerte. Lucas vomitó sobre el suelo. Diego comenzó a hiperventilar, a punto de desmayarse. Mateo dejó escapar un alarido, un sonido primigenio de terror absoluto. No, por favor, no. Haré lo que sea. Le doy dinero, información. Conozco gente. Se arrastró hacia los pies de Santiago, abrazando sus costosos zapatos, manchándolos con sus lágrimas y su moco. Por favor, tenga misericordia. Tengo familia. Santiago lo miró con la misma expresión, con la que se mira una cucaracha aplastada. Tú no tuviste misericordia, dijo. Su voz apenas un susurro. Pero cada palabra era un clavo en el ataúd. Cuando mi hijo te suplicó con los ojos, ¿la tuviste? Cuando se meó de miedo porque no podía moverse, ¿la tuviste? Cuando lo humillaste delante de todos por pura diversión, ¿dónde estaba tu misericordia? Cada pregunta era un latigazo. Mateo no podía responder, solo gemía, abrazado a sus pies. Tu familia, continuó Santiago, tendrá mi misericordia, porque ellos no son tú. Ellos vivirán, es más de lo que mereces. Se liberó del agarre de Mateo con un movimiento despectivo. Se acercó a Leo. Su expresión, al mirar a su hijo, se transformó. El hielo se derritió, dejando paso a un dolor profundo, a una ternura devastadora, con una delicadeza infinita, muy diferente a la brutalidad de hace un momento. Se arrodilló frente a la silla de ruedas, ignorando el suelo sucio. Leo susurró, su voz ahora cálida y quebrada. Mi campeón. Con su propio pañuelo de seda, impecablemente blanco, comenzó a limpiar suavemente el rostro de Leo, retirando trozos de cebolla, enjugando el caldo frío. Lo siento, murmuró, una y otra vez, como un mantra. Papá, lo siento mucho, llegué tarde, te fallé. Leo lo miró, y por primera vez desde que empezó el infierno, una lágrima caliente y limpia rodó por su mejilla, no de dolor o de miedo, de alivio, de amor. Movió los ojos hacia Mateo, que seguía gimiendo en el suelo, y luego de vuelta a su padre, con una pregunta en la mirada. Santiago entendió, siempre entendía. No, dijo suavemente siguiendo limpiando. No les haré daño. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Van a irse a un lugar del que no volverán, un lugar donde no podrán hacerle daño a nadie más. Está bien. Leo sostuvo su mirada, y luego, con un esfuerzo sobrehumano, parpadeó lentamente. Una vez, sí. Santiago asintió.
su corazón encogiéndose ante la bondad intacta de su hijo, en medio de tanta maldad. Le acarició la mejilla. Eres mejor que todos nosotros, campeón. Se quitó la chaqueta del traje y la envolvió alrededor de los hombros temblorosos de Leo, cubriendo su vergüenza, protegiéndolo del frío. Se puso de pie. La ternura se esfumó, reemplazada por una autoridad glacial. Miró a los otros empleados de la cocina, que permanecían petrificados. Ustedes, dijo, su voz recuperando su porte de mando. Vieron lo que pasó. Guardaron silencio. Los miró uno por uno. El silencio otorga. Son cómplices. Varios bajaron la mirada. Avergonzados, aterrados. Este lugar cierra. Hoy, para siempre. Cobrarán sus liquidaciones. Y olvidarán lo que vieron aquí. ¿Está claro? Asintieron frenéticamente. Demasiado asustados para hablar. Emilio, dijo Santiago sin volverse. Quédate. Asegúrate de que el procesamiento sea limpio. Luego, prende fuego a este nido de ratas. Sí, jefe. Asintió Emilio. Santiago no miró atrás. Agarró los mangos de la silla de ruedas de Leo y comenzó a empujarlo, alejándolo del olor a sopa, a miedo y a muerte, hacia la puerta que conducía al comedor. La multitud aún estaba allí, paralizada. Santiago no les prestó atención. Avanzó con su hijo, a través del mar de miradas aterrorizadas, hacia la salida, hacia el mundo exterior. Al salir a la frescura del atardecer, la calle parecía normal. Los coches pasaban. La gente caminaba, pero Leo sentía que todo había cambiado. Él había cambiado. Había visto la otra cara de su padre. La cara que siempre intuía, pero que nunca había presenciado tan de cerca. No sentía miedo. Sentía una tristeza profunda, una pesadumbre inmensa. Santiago detuvo la silla bajo la marquesina. Se arrodilló otra vez frente a Leo, bloqueando la vista del restaurante. Su rostro estaba cansado, muy cansado. Leo dijo, tomando su mano inerte entre las suyas, grandes y cálidas. Lo que pasó ahí dentro, esa no es la persona que quiero que conozcas. Es la persona que tengo que ser a veces, para protegerte, para que el mundo no te... Buscó la palabra, mirando la sopa seca en el pelo de Leo. Ensucie. Leo lo miró. Intentó transmitirle con toda la fuerza de su alma que lo entendía, que no lo juzgaba, que lo amaba. Santiago esbozó una sonrisa triste. Vamos a casa, susurró. Te daré un baño caliente. Y te comerás el eclair más grande del mundo. Te lo prometo. Estaba a punto de levantarse cuando los faros de un coche que se acercaba rápidamente los iluminó. Un vehículo negro, grande, frenó bruscamente justo delante de ellos, bloqueando la acera. La tensión, que se había disipado un poco, regresó de golpe a los hombros de Santiago. Se puso de pie lentamente, colocándose instintivamente entre el coche y Leo. Su mano se movió hacia el interior de su chaqueta, donde Leo sabía que llevaba siempre el calmante, como él lo llamaba en broma. La puerta trasera del coche se abrió. No bajó un hombre armado. No bajó Emilio. Bajó una mujer. Era alta, esbelta, vestida con un sencillo vestido negro, que hablaba de un dinero discreto y antiguo. Su pelo, del color de la ceniza, estaba recogido en un moño severo, pero era su rostro lo que captó toda la atención. Pálido, de facciones finas y elegantes, marcado por una belleza que el tiempo y la pena no habían logrado borrar, solo esculpir. Y sus ojos eran de un gris tormentoso. Y en ese momento, estaban fijos en Leo, con una intensidad que traspasaba la distancia. Leo contuvo la respiración. La reconoció, no de su vida, sino de las fotografías que su padre guardaba en un cajón cerrado con llave. Las fotos que miraba en silencio, con una expresión que Leo nunca lograba descifrar. Era ella, la mujer de las fotos, la que se había ido. Su madre, Isabel. Caminó hacia ellos con pasos rápidos y decididos. Ignoró por completo a Santiago, que se había quedado de piedra, su mano aún dentro de la chaqueta, su rostro una máscara de shock absoluto e incredulidad. Ella se arrodilló frente a la silla de ruedas, justo en el charco seco de sopa, sin importarle su costoso vestido. Sus manos, finas y con unos huesos delicados, temblaban ligeramente cuando se alzaron hacia el rostro de Leo. Sus ojos, esos ojos grises que hechizaban, lo recorrían, horrorizados,
absorbiendo el desastre de su pelo, la mancha en la ropa, el olor que aún persistía. Una lágrima, sola y perfecta, escapó de su ojo y corrió por su mejilla. «Dios mío», susurró, y su voz era un hilo de seda roto cargado de una emoción tan raw que hizo estremecer a Leo. «¿Qué te han hecho?» Sus dedos, fríos, acariciaron su mejilla con una ternura que Leo no recordaba, pero que su cuerpo, en algún nivel profundísimo, sí. Era una sensación ancestral, un eco de un consuelo perdido hacía mucho tiempo. Santiago encontró por fin su voz. Sonó áspera, cargada de una mezcla de rabia y algo más. Algo parecido al pánico. «Isabel, ¿qué estás haciendo aquí?» «¿Cómo?» Ella alzó la mirada hacia él, y por primera vez, sus ojos se encontraron. La temperatura entre ellos pareció descender decenas de grados. El dolor, la historia, los años de ausencia, pesaban como una losa. «Me enteré», dijo ella, su voz ahora fría como el acero, aunque las lágrimas aún brillaban en sus ojos. «Alguien en ese, y el suficiente sentido común para llamarme, para decirme que le estaban haciendo esto a mi hijo». Su mirada era un reproche viviente, para decirme que el gran Santiago Mendoza no estaba allí para protegerlo. Santiago palideció. «Isabel, esto no es». «¿Dónde estaba Santiago?», lo interrumpió, levantándose de un golpe, enfrentándolo. Su dolor se transformaba en furia, en una acusación antigua y renovada. «¿En otra de tus reuniones? ¿Sellando otro trato sucio?» Mientras ellos, señaló con la cabeza hacia el restaurante. Su voz se quebró. Le tiraban sopa en la cabeza como si fuera un perro. «No sabes de lo que hablas», mugió Santiago, pero era un rugido débil, defendiéndose de un golpe que le había dado en el corazón. «Lo sé todo», gritó ella, y por primera vez, su cordura perfecta pareció agrietarse. «Sé la clase de hombre que eres. Sé el mundo de mierda en el que lo has metido. Y mira el resultado». Señaló a Leo, que se encogió, abrumado por la tormenta que se desataba sobre él. «Te lo dije. Te dije que esto pasaría, que tu imperio, acabaría por alcanzarlo. Y lo ha hecho. No con una bala, sino con un plato de sopa. Por Dios, Santiago». Se quedaron allí, frente a frente, respirando con dificultad, dos titanes destrozados por un dolor común pero irreconciliable. La calle a su alrededor había desaparecido. Solo existían ellos, y el niño atrapado en el medio. Isabel bajó la mirada, luchando por recuperar el control. Cuando volvió a alzar la vista, su decisión estaba tomada. Su expresión era de una determinación feroz. «No», dijo, con una calma aterradora. «No más». Se volvió hacia Leo. Su mirada se suavizó, pero la determinación no flaqueó. «Cariño», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Te vas conmigo. Ahora». Las palabras, simples, directas, cayeron como una bomba en el silencio. Santiago dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. «¿Qué?», fue lo único que pudo decir. Leo sintió que el mundo se desprendía bajo sus pies. Miró a su padre, cuya cara era un torbellino de incredulidad, de rabia, de un miedo tan profundo que rivalizaba con el que había visto en Mateo minutos antes. «Isabel, estás loca», dijo Santiago, encontrando fuerza en la negación. «No te lo puedes llevar. No puedes». «Sí puedo», ella gritó. Y ahora había un destello de triunfo amargo en sus ojos. «Y lo haré. Porque hay algo que olvidas, Santiago. Algo muy importante». Hizo una pausa, inhalando profundamente, como si se preparara para pronunciar una sentencia que había guardado durante años. «Yo no me fui», dijo, cada palabra un martillazo. «Tú me echaste, me apartaste, me borraste de la foto, pero hay una cosa que nunca pudiste borrar». Señaló a Leo, que los miraba, yendo y viniendo, con el corazón palpitándole en el pecho, incapaz de procesar lo que estaba pasando. «Soy su madre», declaró, con una fuerza que venía de las entrañas de la tierra. Y en los ojos de la ley, cuando un padre es inadecuado, cuando su entorno pone en peligro constante la integridad del menor, la custodia recae de pleno derecho en la madre. Santiago se quedó blanco, completamente blanco. «No», murmuró, no tienes pruebas de nada». Isabel sonrió, una sonrisa triste,
fría, llena de un conocimiento secreto. «No», susurró. Abrió su bolso pequeño y elegante, y sacó no un documento, sino una fotografía vieja, desgastada en los bordes. Se la arrojó a Santiago. Él la atrapó al aire torpemente. La miró, y lo que Leo vio entonces en la cara de su padre, lo aterrorizó más que todo lo que había pasado esa noche. No era rabia, no era miedo, era un horror absoluto, un reconocimiento instantáneo y catastrófico. Sus manos comenzaron a temblar. La respiración se le cortó. «¿Dónde? ¿Dónde conseguiste esto?», jadeó, mirando a Isabel como si fuera un fantasma. «Eso no importa», dijo ella, su voz ahora serena, con la calma de quien ha jugado su última y mejor carta. «Importa lo que muestra, importa quién está en ella, importa lo que un juez pensará cuando vea al poderoso Santiago Mendoza, sonriendo junto a». Hizo una pausa dramática. «Las mismas personas cuyo procesamiento acabas de ordenar dentro de ese restaurante. Hace 10 años, firmando acuerdos, sellando tu destino». Se acercó a él, hasta quedar a solo centímetros de su rostro. «¿Crees que tu dinero y tu miedo lo compran todo, Santiago?», susurró, su aliento rozándole la cara. «Te equivocas, solo compran tiempo, y mi tiempo se ha acabado». Agarró los mangos de la silla de ruedas de Leo. Santiago, paralizado por el shock, no reaccionó. Solo seguía mirando la foto con una expresión de alguien que ve derrumbarse su mundo entero. «Vamos, Leo», dijo Isabel, su voz suave pero firme, empezando a empujar la silla hacia el coche negro, cuya puerta trasera aún estaba abierta, como la boca de una bestia esperando. «Te voy a llevar a casa». Leo, aturdido, confundido, aterrorizado, giró la cabeza hacia atrás, buscando a su padre, su roca, su faro, su protector. Santiago levantó la mirada de la foto. Sus ojos encontraron los de su hijo, y en ellos, Leo no vio al hombre invencible, al narco despiadado, al jefe temido. Vio a un hombre roto, asustado, derrotado. Vio la cruda, desgarradora vulnerabilidad de un padre a punto de perder a su hijo. Sus labios formaron una palabra, un susurro que Leo no pudo oír, pero que entendió en el aire. «No». Y entonces, la puerta del coche se cerró. El despertar fue un ascenso lento y viscoso desde las profundidades de un pozo sin fondo. Mateo emergió a la conciencia no con un sobresalto, sino con una flotación inquietante, como si su mente fuera un globo atado a un cuerpo de plomo. Lo primero fue la ausencia de sonido, un silencio absoluto, opresivo, que pesaba sobre sus tímpanos más que cualquier estruendo. Luego, el olor, un aroma artificial a limpio, a desinfectante de hospital, a algodón estéril, tan intenso que le rasgaba la garganta. Intentó moverse. Sus extremidades no respondieron, no con la familiar sensación de pesadez del sueño, sino con una ausencia total de conexión. Un vacío aterrador donde debería haber habido la señal de sus músculos, el leve ardor de la tensión. Sus ojos se abrieron de par en par, pupilas dilatadas contra la luz fría y blanca que venía de un fluorescente en el techo, oculto tras un difusor de plástico. Estaba atado. Correas anchas de nylon, acolchadas, le inmovilizaban el pecho, la cintura, las muñecas y los tobillos, contra una superficie dura. No era una cama convencional. Era más angosta, más rígida. Una mesa de quirófano. El pánico, un animal primitivo y ciego, se agitó en su vientre. Quiso gritar. De su garganta solo surgió un sonido ronco, un quejido ahogado, como el de un perro en sueños. Su boca estaba seca, pastosa. Notó el sabor metálico de los sedantes en la lengua. Barrió la habitación con la mirada. Los únicos músculos que parecían obedecerle. Era pequeña, cúbica, sin ventanas. Las paredes eran de un blanco mate, lavables hasta el techo. No había mobiliario excepto una silla metálica, un carrito con instrumentos cubiertos por una sábana verde y un monitor de constantes vitales que parpadeaba en silencio junto a él, sus cables serpenteando bajo las sábanas hasta su pecho desnudo. Y en la silla, sentado a los pies de la mesa como un espectro elegante, estaba Santiago. Estaba impecable, un traje diferente, negro azabache, una camisa blanca que brillaba bajo la luz artificial. Leía un dossier de documentos con una concentración absorta,
como si estuviera en la sala de espera de un abogado, no en este cubículo claustrofóbico del infierno. Un pie cruzado sobre la rodilla, el zapato de cuero exquisitamente pulido. No parecía cansado, no parecía alterado. Era la calma hecha hombre, la calma de un glaciar que avanza inexorable. Mateo emitió otro sonido, esta vez más agudo, un chirrido de pura angustia. Santiago alzó la mirada lentamente, como si el ruido fuera una mosca molesta que acabara de entrar en su campo de percepción. Sus ojos, esos pozos de ámbar, que Mateo recordaba helados de ira, ahora estaban serenos, vacíos. Eran los ojos de un geólogo estudiando una muestra de roca inservible. Despierto. Bien, dijo su voz. No era un susurro amenazante como en el restaurante. Era clara, moderada, casi profesional. La volvió hacia los documentos. Te han administrado un relajante muscular de acción específica y un potente analgésico opioide. Un cóctel caro. No sentirás dolor durante el procedimiento. Sería incivilizado. La palabra procedimiento cayó en el silencio de la habitación como una losa. Mateo forcejeó contra las ataduras, un movimiento patético, de gusano, que no logró ni siquiera hacer crujir las correas. El sudor frío le empapó la sábana que le cubría de cintura para abajo. ¿Qué? Logró farfullar, su voz un hilillo rasgado. ¿Qué va a hacer? Por favor. Se lo dije. Lo siento. Le daré todo lo que tengo. Mi dinero. Santiago dejó los documentos a un lado en el carrito, con un gesto de fastidio. Dinero, repitió. Y por primera vez hubo un destello de algo en sus ojos, desprecio. Un desprecio infinito. ¿Crees que esto es un rescate? ¿Una transacción? Sacudió la cabeza, casi con lástima. No, Mateo. Esto es una consecuencia. La más elemental de las ecuaciones físicas. Para cada acción, una reacción igual y contraria. Se levantó con una elegancia felina. Su sombra se proyectó sobre Mateo, engulfiéndolo. Caminó lentamente hacia la cabecera de la mesa. Cada paso de sus zapatos, sobre el suelo de linóleo, era un clic sordo que resonaba en el cráneo de Mateo como el martilleo de un clavo. ¿Sabes qué es lo único que me impidió matarte, Mateo?, preguntó. Su voz ahora más baja, más íntima, más aterradora. Se inclinó ligeramente, como si fuera a compartir un secreto. Mi hijo, parpadeó. Una vez. Sí, me dijo, con el único lenguaje que el mundo le ha permitido, que estaba bien que no te hiciera daño. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se hundiera en la mente drogada de Mateo. Él, después de que le quemaras la cabeza con sopa, después de que lo humillaras, después de que te rieras de su impotencia, tuvo más piedad en un parpadeo que tú en toda tu vida miserable. Mateo lloró. Las lágrimas le corrían por las sienes, empapando el papel estéril de la camilla. Él lo perdonó. Sollozó, aferrándose a ese clavo ardiendo con todas sus fuerzas. Santiago enderezó su espalda. Su expresión se endureció. Pero yo no soy mi hijo. Yo soy el hombre que asegura que el mundo nunca vuelva a tocarle un pelo. Que nadie nunca vuelva a verlo como algo menos que lo que es. Y para eso, su voz adquirió un tono metálico, didáctico. Debo enviar mensajes. Mensajes que se entiendan. Mensajes que no se olviden. Mensajes que duren. De un bolsillo interior de su chaqueta, sacó un objeto. No era un arma, era un espejo de mano. Redondo, con un mango de plata. Lo sostuvo frente al rostro de Mateo. Mírate, ordenó. Y su voz no admitía discusión. Mírate bien. Mateo obedeció. Sus ojos, nublados por las lágrimas y las drogas, se enfocaron en su propio reflejo. Vio su rostro pálido, demacrado, los ojos inyectados en sangre, el rastro de lágrimas y mocos. Vio el miedo, puro y animal, retorciéndole los features. Vio el miedo, puro y animal, retorciéndole los features. Eres joven, continuó Santiago, con la voz calmada de un conferenciante. Fuerte, sano, puedes correr, saltar, gritar, golpear a un niño indefenso, reírte. Cada palabra era un latigazo. Esta es la última vez que verás a este hombre. Esta es la última vez que él verá el mundo. Antes de que Mateo pudiera procesar el horror de esa frase, la puerta de la habitación se abrió sin ruido. Entró un hombre. Alto, delgado,
vestido con unos pijamas quirúrgicos verdes impecables. Su rostro estaba oculto tras una mascarilla y una gorra, pero sus ojos, de un azul glacial, no mostraban emoción alguna. En sus manos, enguantadas de látex, no llevaba un escalpelo fino o instrumentos de cirugía láser. Sostenía unas pinzas largas, de acero inoxidable, con puntas afiladas y anguladas, herramientas más propias de un mecánico o de un torturador medieval que de un cirujano. Era una pieza industrial, fría, destinada a una tarea brutalmente específica. Mateo gimió, un sonido que venía de lo más hondo de sus entrañas. Intentó arrancarse de las correas, su cuerpo entero convulsionándose en un arco de terror puro. Las correas ni se inmutaron. Santiago no miró al recién llegado. Mantenía el espejo frente a Mateo. La espina dorsal, comenzó a explicar Santiago, con esa voz tranquila, pedagógica que helaba la sangre, es una maravilla de la ingeniería natural. Un cable de transmisión perfecto. Un manojo de nervios que lleva todas las órdenes del cerebro. El deseo de mover un dedo. La sensación del sol en la piel. El impulso de huir del peligro. Y también lleva de vuelta todas las sensaciones. El calor, el frío, el dolor, el amor. Hizo una pausa. Letal. Es un hilo frágil, milagroso, y terriblemente vulnerable. El hombre de verde se colocó al lado de la camilla, cerca de la cadera de Mateo. Su mirada se encontró con la de Santiago, quien le hizo un leve gesto de asentimiento. Un corte preciso, continuó Santiago, mientras el hombre con las pinzas se inclinaba, colocando la herramienta con una precisión aterradora, en un punto específico de la espalda de Mateo, que yacía de lado, inmovilizado en esa posición. Mateo no podía verlo, solo podía sentir la presión fría del metal a través de la sábana delgada, en la vértebra exacta, T12, LEU, la zona torácica baja, la lumbar alta, el centro de gravedad de la movilidad, y se corta la conexión, para siempre. Mateo gritó, o intentó gritar. De su garganta solo salió un ronquido ahogado, un sonido de pánico animal. Sus ojos desorbitados se clavaron en el espejo, en el reflejo de su propio terror. No te va a doler, murmuró Santiago, como si estuviera calmando a un niño. El analgésico es muy bueno, pero vas a sentir una presión, una desconexión. El hombre de verde aplicó fuerza. No fue un movimiento brusco, sino una presión constante, deliberada, mecánica. Mateo sintió un crujido sordo, profundo, interno. No un sonido, sino una vibración que recorrió todo su esqueleto. No fue dolor, fue algo infinitamente peor. La sensación de que algo dentro de él, algo fundamental, se quebraba, se cortaba. Y entonces, sucedió. El silencio. No el silencio externo de la habitación, un silencio interno, apocalíptico. De repente, la parte de su cuerpo que estaba debajo de ese punto de presión, desapareció. Dejó de existir. La tensión en sus músculos de las piernas, el leve cosquilleo en los pies, la sensación de la sábana rozando sus pantorrillas, todo se esfumó, reemplazado por una nada absoluta, un vacío físico, sensorial, que su cerebro no podía procesar. Era como si le hubieran amputado la mitad de su cuerpo de un golpe, pero sin el trauma del corte, solo el horror del vacío resultante. Intentó mover un pie. Nada, ni un músculo se contrajo, ni un nervio transmitió la orden. La señal había sido interceptada, anulada. Su respiración se veía un jadeo frenético superficial. Sus ojos, clavados en el espejo que Santiago aún sostenía, suplicaban, negaban, aterrorizados. Ahora, dijo Santiago. Su voz suave como la seda de un ataúd. Conoce su silencio. El mismo silencio al que condenaste a mi hijo. La misma impotencia, la misma incapacidad para huir, para gritar, para defenderse. La misma prisión. El hombre de verde se irguió, dejando las pinzas en un riñonero metálico. Hizo un leve gesto a Santiago. Una inclinación de cabeza. La tarea estaba hecha. Salió de la habitación con la misma discreción con la que había entrado. Santiago bajó lentamente el espejo. Ya no era necesario. La lección estaba grabada a fuego en la retina de Mateo, en la nueva y aterradora realidad de su cuerpo. La diferencia, Mateo, concluyó Santiago, guardándose el espejo en el bolsillo, es que Leo nació con su condición.
Nunca conoció otra cosa. No añora lo que perdió porque nunca lo tuvo. Su fortaleza es absoluta. Se acercó una última vez, hasta que su rostro estuvo a centímetros del de Mateo. Su aliento olía a café caro y a menta. Tú, en cambio, tú recordarás cada paso que diste, cada salto, cada carrerita. Recordarás la sensación de correr lejos del peligro. Y sabrás, cada segundo del resto de tu muy larga vida, que nunca más podrás hacerlo. Que estás atrapado dentro de ti. Que el hombre que eras ha muerto. Se enderezó y se ajustó los puños de la camisa. Su trabajo había terminado. Te dejarán en un lugar donde te cuidarán, dijo, caminando hacia la puerta. Un sanatorio, lejano. Tu familia recibirá una generosa compensación por tu accidente laboral. Un deslizamiento de tierra mientras ayudabas en una obra de caridad. Abrió la puerta. La luz del pasillo se coló, recortando su figura imponente. Vivirás, es el deseo de mi hijo, pero vivirás como él, para que nunca, nunca olvides el peso de una broma. La puerta se cerró. Mateo se quedó solo, atado, paralizado. Miró hacia donde deberían estar sus piernas. No las sentía, no las veía desde su ángulo. Solo la planicie de la sábana. Intentó mover un dedo del pie. Nada, ni un eco, ni un fantasma de movimiento. La orden murió en su cerebro, sin transmitirse, como una carta quemada antes de ser enviada. El monitor a su lado seguía parpadeando, mostrando el ritmo acelerado de su corazón, la respiración superficial de sus pulmones, todas las funciones autónomas que seguían trabajando, traicionándolo, manteniéndolo vivo en esta tumba de carne. Un sonido escapó de sus labios. No era un grito, no era un llanto, era un quejido seco, áspero, de una criatura a la que le han arrancado el alma, y le han dejado solo el cascarón. Y entonces, en el silencio aterrador de su nuevo mundo, comenzó el verdadero dolor, no físico, el dolor de la memoria. Recordó la sensación de la hierba bajo sus pies descalzos de niño, el impacto eufórico de una pelota golpeada con rabia, la carrera para alcanzar el autobús, la fuerza en sus piernas al empujar la silla de ruedas de Leo hacia la cocina, hacia la oscuridad. Cada recuerdo era un cuchillo twisteándose en su mente. Cada sensación recordada, un lujo imposible, un tesoro perdido para siempre. Santiago tenía razón. Él no era Leo. Leo era un titán de espíritu que habitaba una prisión de nacimiento. Mateo era un hombre común, un hombre cruel y mezquino, ahora encerrado en la peor de las prisiones, la de su propio cuerpo traicionado, con la llave de la libertad arrojada a un pozo sin fondo de su propia creación. Y supo, con una certeza que le heló el corazón que aún latía en su pecho, que el hombre del espejo había muerto, y que lo que quedaba era solo un eco, un recordatorio, un mensaje. El mensaje había sido enviado. El tiempo perdió su significado. Podrían haber sido minutos, horas o días. Mateo flotaba en un limbo de inexistencia. Su mundo reducido a la planicie blanca del techo, al zumbido de bajo voltaje del fluorescente, y al vacío aterrador, que habitaba donde antes estaban sus piernas. Cada intento de mover un dedo, de sentir el roce de la sábana, era un recordatorio brutal de su nueva realidad, una realidad de silencio interno y de una prisión de carne y hueso. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. Su mente, nublada por las drogas pero horriblemente lúcida para la agonía, repasaba cada instante, cada decisión estúpida y cruel que lo había llevado a esta mesa. La sopa, la risa, la mirada de Leo, el rostro impasible de Santiago, el crujido sordo en su espalda. La puerta se abrió de nuevo. Mateo no se sobresaltó. No tenía energía para ello. Solo sus ojos, rojos e hinchados, se movieron lentamente hacia la entrada. Era el mismo hombre de verde, el de las pinzas y los ojos glaciales. Traía una jeringa cargada con un líquido claro. Sin mediar palabra, sin ningún cambio en su expresión impersonal, le inyectó el contenido en el puerto cuarto, que Mateo no sabía que tenía en el brazo. Al principio, no pasó nada. Luego, una sensación extraña comenzó a invadirlo. No era calor, ni frío. Era un hormigueo, leve, al principio, como cuando un pie se duerme. Pero el hormigueo no estaba en un pie dormido, estaba en la nada, en el vacío que había debajo de su cintura. El hormigueo se intensificó,
transformándose en un pinchazo de alfileres y agujas, masivo, doloroso. Mateo contuvo el aliento. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era esto la muerte? ¿Una alucinación de los nervios moribundos? Y entonces, sucedió lo imposible. Sintió la sábana. Fue una sensación fantasma, lejana, como escuchar un susurro a través de un muro grueso. Pero estaba allí, el áspero algodón de la sábana hospitalaria, rozando su piel. Un espasmo involuntario recorrió su pierna derecha. Fue un movimiento minúsculo, apenas un temblor. Pero para Mateo, fue como un terremoto, un sonido gutural, entre la incredulidad y el hope más desesperado. Le escapó de la garganta. El hombre de verde observaba el monitor, indiferente. Tomó nota de algo en una tablilla. Mateo intentó mover el pie, y, con un esfuerzo titánico que le hizo brotar el sudor en la frente, el pie se movió. Torpemente, débilmente, pero se movió. La orden había llegado. El cable, milagrosamente, no estaba cortado. La oleada de alivio que lo inundó fue tan violenta que casi lo vomita. Se adeó, sollozando, riendo y llorando al mismo tiempo. Un sonido demente de puro éxtasis liberador. Las lágrimas volvieron a correr. Pero estas eran calientes, saladas, gloriosas. Podía sentirlas, podía sentirlo todo. El hombre de verde desabrochó las correas con movimientos eficientes y mecánicos. Primero las de los tobillos, luego las de las muñecas, el pecho, la cintura. Mateo no se movió. Yacía allí, temblando, sintiendo el glorioso, abrumador, milagroso retorno de cada sensación. El frío del metal bajo sus nalgas, el aire sobre su piel, el dolor de los músculos adormecidos despertando. Logró balbucear, su voz aún un hilillo roto. El hombre de verde ni siquiera lo miró. Señaló hacia una pila de ropa doblada en una silla que no estaba antes. Su ropa, la que llevaba en el restaurante, limpia y planchada. Bushinó oyes tu deco por primera vez. Su voz era tan fría e impersonal como sus ojos. Tienes 5 minutos. Le dio la espalda, revisando otra vez el monitor, dándole privacidad o, más probable, demostrando su total irrelevancia. Mateo se sentó. La simple acción le provocó un mareo intenso. Sus músculos respondían, pero eran débiles, como de goma. Se vistió con manos temblorosas. Cada tacto de la tela, cada botón que lograba abrochar, era un triunfo monumental. Se sentía como un astronauta recién vuelto a la gravedad, reaprendiendo a usar su cuerpo. Cuando terminó, el hombre de verde se giró. «Sígame». Le abrió la puerta. Mateo bajó de la mesa, tambaleándose, apoyándose en el borde metálico. Caminar fue una hazaña. Sus piernas le respondían, pero eran extrañas, ajenas, como si le hubieran trasplantado las de otro. Avanzó cojeando, siguiendo al hombre por un pasillo blanco, igual de estéril y silencioso que la habitación. Al final del pasillo, había una puerta ordinaria. El hombre de verde la abrió, y se hizo a un lado. «Adelante». Mateo vaciló un instante. Luego pasó. Era una oficina pequeña, austera. Una mesa de madera oscura, 2 sillas. Y sentado detrás de la mesa, esperándolo, estaba Santiago. No estaba leyendo. No hacía nada. Solo estaba sentado, con las manos juntas sobre la mesa, mirándolo fijamente. Su expresión era inescrutable. La elegancia y el poder emanaban de él, llenando la pequeña habitación. El hombre de verde cerró la puerta desde fuera, dejándolos solos. El silencio se extendió. Mateo se quedó de pie tambaleándose, incapaz de sostener la mirada de Santiago. Bajó la cabeza, estudiando sus propios zapatos, los mismos que había manchado con sus lágrimas y su moco. Ahora estaban limpios. «Siéntate», dijo Santiago. Su voz era calmada, neutra. Mateo obedeció, derrumbándose en la silla frente al escritorio. El alivio físico de sentirse completo chocaba con el terror absoluto que aún le recorría las venas. «El cuerpo es una máquina fascinante», comenzó Santiago, como si retomara una conversación. «Sus nervios pueden ser silenciados, bloqueados. Un cóctel preciso de relajantes musculares y anestésicos de acción regional puede simular a la perfección una sección medular completa. La desconexión, la parálisis, la nada». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Mateo lo miró,
Finalmente, su mente comenzando a comprender. No, no me cortó, susurró. Era una afirmación y una pregunta al mismo tiempo. No, confirmó Santiago. No fue necesario. La lección no era sobre el daño permanente. La lección era sobre la comprensión. Se inclinó hacia adelante, cruzando los brazos sobre la mesa. Su mirada se intensificó, perforando a Mateo. Durante 47 minutos, dijo, su voz ahora más baja, más intensa. Creíste que habías perdido todo, que tu vida, tal como la conocías, había terminado. Sentiste el pánico, la desesperación, la impotencia absoluta, el vacío. Cada palabra era un martillazo. Mateo asintió lentamente, unable to speak. Eso, continuó Santiago, es el mundo de mi hijo. Todos los días, cada hora, cada minuto. Esa es la prisión en la que vive. Con una diferencia, él no tiene la esperanza de que esto sea temporal. Él no despertará de esta pesadilla. Para él, el silencio es para siempre. Se recostó en la silla, estudiando a Mateo como un científico estudia los resultados de un experimento crucial. Yo podría haberte matado. Podría haber hecho real esa parálisis. Sería justo. Sería fácil. Negó con la cabeza. Pero la justicia fácil es venganza. Y la venganza es un mensaje que se desvanece. Se olvida. Señaló con la cabeza hacia Mateo. Esto, lo que sentiste. Eso no se olvida. Eso se queda. Se graba en los huesos, en los nervios, en el alma. Es un eco que te seguirá el resto de tu vida. Cada vez que corras, recordarás el momento en que creíste que nunca más podrías hacerlo. Cada vez que levantes la mano para golpear, o para burlarte de alguien más débil, sentirás el fantasma de esa correa en tu pecho, de esa nada en tus piernas. Su voz era hipnótica, cargada de una verdad terrible. Eres joven, Mateo. Tienes una vida por delante. Puedes elegir ser el hombre que era hace 2 horas. Un bully cruel y miserable, que se ríe de los indefensos. O este puede ser el hombre que acaba de nacer en esa habitación. Un hombre que conoce el precio del silencio, el valor de un movimiento, el peso abrumador de la impotencia. Se puso de pie. La conversación había terminado. Mi hijo te perdonó con un parpadeo. Yo te estoy dando una oportunidad con una lección. No mereces ninguna de las dos cosas. Caminó hacia la puerta. Aprovecha esta, porque si alguna vez, en tu larga vida, vuelves a faltarle al respeto a alguien que no puede defenderse, si vuelves a reírte del dolor ajeno. Se detuvo, con la mano en el pomo, y volvió la mirada hacia Mateo. No había ira en sus ojos, solo una promesa fría como el acero. La próxima vez, el hombre de verde no usará anestésicos, y el silencio será eterno. Abrió la puerta. Puedes irte. Hay un coche abajo que te llevará a tu casa. Hizo una pausa final. Intenta ser mejor que el hombre que eras. Santiago salió y cerró la puerta sin hacer ruido. Mateo se quedó solo en la oficina, tembloroso. Se puso de pie. Caminó hasta la puerta. Cada paso una bendición. Un milagro. Bajó por unas escaleras y salió a un callejón trasero. Un coche negro, discreto, con el motor al ralentí. Esperaba. Al subir, al sentir el asiento bajo sus piernas reales, intactas, funcional, se derrumbó. Sollozó sin control, no por miedo ahora, sino por una gratitud brutal y abrumadora, por la lección más terrible y misericordiosa que jamás alguien podría recibir. El eco del silencio resonaba dentro de él, y sabía, con una certeza que le quemaba el alma, que ese sonido nunca lo abandonaría. Santiago no le había arrebatado su cuerpo. Le había dado algo mucho más valioso y aterrador. Una conciencia, y por primera vez en su vida Mateo entendió el verdadero peso de una acción. Y el sonido del perdón, que era mucho más aterrador que el sonido de la venganza. El trayecto fue un viaje a través de los escombros de su propia alma. Mateo se hundió en el asiento trasero del sedán negro, el cuero frío contra su nuca, y se dejó llevar por una marea de llanto que no parecía tener fin. No eran lágrimas de miedo o de alivio, sino de algo mucho más profundo y desgarrador, un dolor existencial, la vergüenza absoluta de haber existido como la persona que era, mezclada con el asombro abrumador de haber sido perdonado de una manera tan brutalmente misericordiosa. El chófer, un hombre mayor de rostro curtido
y manos callosas que habían visto demasiado. Miró por el retrovisor en varias ocasiones. La angustia del joven era tan palpable, tan raw, que traspasaba la barrera profesional de indiferencia. «Joven», dijo finalmente. Su voz ronca por el cigarrillo y los años. «¿Necesita que pare? ¿Un vaso de agua? ¿Que llame a alguien?» Mateo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Apretó los puños contra sus ojos, tratando en vano de contener el torrente. Cada jadeo era un eco del pánico que había sentido en la mesa, del vacío aterrador. Cada temblor que recorría su cuerpo era un recordatorio de que ahora sentía, que estaba completo, que podía temblar. Fue como volver a nacer. Logró balbucear entre sollozos, la voz quebrada y nasal, como si me hubieran quitado todo y me lo hubieran devuelto. El chofer asintió lentamente, sin entender del todo, pero reconociendo el tono de una conversión profunda, del tipo que cambia a un hombre para siempre. «A veces hay que perderse para encontrarse, hijo», murmuró, y volvió a concentrarse en la carretera, concediéndole su espacio para desahogarse. Cuando el coche se detuvo frente a su modesto edificio de apartamentos, Mateo se quedó un momento inmóvil, mirando su reflejo empañado y descompuesto en la ventanilla. Ya no veía al mesero arrogante, al hombre cruel, veía a un niño asustado, lavado por las lágrimas, vulnerable, y por primera vez, no le dio asco, le dio lástima, y de esa lástima nació una determinación férrea. Bajó del coche con piernas aún débiles. «Gracias», murmuró al chofer, quien solo asintió con una leve inclinación de cabeza antes de alejarse. Subió a su apartamento, un lugar pequeño y desordenado que de repente le pareció ajeno, la madriguera de su antigua vida. Se dirigió directamente al baño, y se miró en el espejo, los ojos hinchados, la nariz enrojecida, la piel pálida. Se inclinó y se echó agua fría en la cara, una y otra vez, como si intentara lavar no solo las huellas del llanto, sino la suciedad de su antigua esencia. No podía quedarse allí. No podía simplemente seguir con su vida como si nada hubiera pasado. El perdón de Santiago, la lección de Leo, no era un cheque en blanco para olvidar, era una deuda, una que solo podía saldar de una manera. No sabía dónde vivía Santiago, pero sabía dónde trabajaba, o dónde había trabajado. Le Bistrot de Lis estaba oscuro y silencioso, con un candado enorme en la puerta principal, y un letrero de cerrado definitivamente pegado con brusquedad en el cristal. Mateo se quedó allí, en la acera fría, sintiendo el peso de sus acciones en la quietud del lugar. Había destruido esto. Su crueldad había sellado el destino de este lugar y de todos los que trabajaban allí. Pero no se detuvo. Preguntó en los comercios de alrededor, con una humildad que le resultaba nueva y extraña. «Disculpe, ¿sabe usted dónde podría encontrar al señor Santiago? Es muy importante». La mayoría negaba con la cabeza con recelo. Otros lo miraban con miedo y se alejaban. Finalmente, un viejo que barría la entrada de una tienda de tabacos lo miró con suspicacia. «¿Por qué lo busca?», preguntó, con voz áspera. Mateo no mintió. No pudo. La verdad era lo único que le quedaba. «Le hice daño a su hijo. Le debo una disculpa, la más grande de mi vida». El viejo lo estudió un largo rato, viendo la desesperación genuina en sus ojos. Finalmente, murmuró una dirección en un barrio residencial de alta seguridad, lejos del centro. «No sé si es ahí, pero es la única dirección que circula de ese hombre. No le diga que se la di yo». Mateo agradeció con el corazón en la mano, y empezó a caminar. No tenía dinero para un taxi. Caminó durante casi una hora, cada paso un recordatorio agradecido de su movilidad, cada bocanada de aire frío de la noche un lujo que ya no daba por sentado. Llegó a una verja imponente, de hierro negro y dorados, que protegía una urbanización de grandes casas, set back from the road. Un guardia de seguridad con uniforme impecable y una presencia intimidante salió de la garita. «¿Nombre y motivo de la visita?», preguntó, con una frialdad profesional. «Mateo, diga que es el mesero del restaurante, que vine a disculparme por lo de hoy». Su voz sonaba pequeña y patética. El guardia lo miró con desconfianza, pero habló por su intercomunicador. La conversación fue breve y inaudible. Luego, asintió y pulsó un botón. La verja se abrió con un suave zumbido. El camino de entrada era largo.
flanqueado por jardines perfectamente cuidados. La casa era una estructura moderna pero cálida, de grandes ventanales que dejaban ver luces tenues en el interior. Mateo se sintió como un pordiosero acercándose a un palacio. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta principal se abrió. No era Santiago, era Emilio, el hombre ancho y silencioso. Su mirada era una advertencia en sí misma. El jefe está ocupado, dijo, sin preámbulos. Vete. Por favor, suplicó Mateo, sintiendo que la oportunidad se le escapaba entre los dedos. Solo un momento. Con el niño. No molestaré, solo déjeme disculparme. De verdad. Emilio iba a negar de nuevo cuando una voz, suave pero firme, sonó desde el interior. Déjalo pasar, Emilio. Era Santiago. Estaba de pie en el amplio vestíbulo, con un jersey oscuro y pantalones de vestir. Parecía cansado, humano. Asintió hacia Emilio, quien, con visible reticencia, se hizo a un lado. Mateo entró, sintiendo que pisaba un suelo sagrado. La casa era cálida, elegante pero acogedora. Olía a leña quemada y a flores frescas. Él no quiere verte, dijo Santiago, sin rodeos. Lo que pasó, lo afectó. Lo sé, murmuró Mateo, bajando la cabeza. Y lo entiendo. Por favor, no necesito que me vea. Solo puedo escribirle una nota. Decirle algo a través de usted, es todo. Santiago lo estudió. Vio los ojos aún hinchados, la postura derrotada pero genuina. Asintió lentamente. Espera aquí. Santiago desapareció por un pasillo. Mateo se quedó solo en el vestíbulo, temblando, admirando la calma y belleza del lugar. Un mundo entero away del ruido y la falsedad del restaurante. Santiago regresó con un bloc de notas y un bolígrafo caro. Escribe. Mateo tomó el papel con manos temblorosas. Se apoyó contra la pared y escribió. No fueron frases rebuscadas. Fueron las palabras más honestas que había escrito en su vida. Las manchó con una lágrima que no pudo contener. Querido Leo, no tengo derecho a pedirte que me perdones. Mi acción fue horrible y cobarde. Hoy, tu padre me mostró cómo se siente tu mundo. Durante casi una hora, creí que nunca más podría moverme. Fue el momento más aterrador de mi vida, y supe que es tu realidad. Todos los días. Eres el hombre más valiente que he conocido. Yo fui un cobarde. No espero tu perdón, pero quería que supieras que lo siento, con todo lo que soy, y que jamás, jamás volveré a ser esa persona. Gracias por tu parpadeo. Me salvó la vida. Mateo. Dobló el papel con cuidado y se lo entregó a Santiago. Este lo leyó en silencio, su rostro impasible. Cuando terminó, alzó la mirada hacia Mateo. Asintió. Una vez, un gesto de aceptación. Él lo leerá, dijo. Gracias, susurró Mateo. Era todo lo que podía decir. Dio media vuelta para irse, sintiendo que su deuda, si bien no saldada, al menos había sido reconocida. En ese momento, un sonido suave llamó su atención. Al final del pasillo, una puerta entreabierta, y en la apertura, la silueta de una silla de ruedas, y un solo ojo, de un ámar profundo, observándolo. Era Leo. Mateo se detuvo en seco, el corazón encogiéndose. No supo qué hacer, sonreír, asentir, inclinar la cabeza. Leo lo miró por un instante eterno. Su rostro era sereno, inexpresivo. Luego, muy lentamente, con una deliberación que cortó la respiración de Mateo, parpadeó. Una vez. Lento, deliberado. No era un sí, no era un no, era un reconocimiento. Un te veo. Fue suficiente, para Mateo. Fue más que suficiente. Una nueva oleada de lágrimas, estas silenciosas, de pura gratitud, le llenó los ojos. Asintió una vez, con un respeto profundo, y luego se dio la vuelta y salió de la casa, seguido por Emilio. Al salir a la noche fría, sintió que un peso monumental se levantaba de sus hombros. No era el peso del perdón, sino el peso de la redención posible. Santiago no le había dado su vida de vuelta, le había dado la oportunidad de ganársela. Caminó de vuelta a casa, y por primera vez, cada paso no era solo un recordatorio de lo que tenía, sino una promesa de lo que podría llegar a ser. El eco del silencio ya no era un sonido de terror, sino el recordatorio de una lección, y la luz de un único parpadeo,
una estrella guía en su nueva y frágil humanidad.